Hola a todos, soy la profesora Alejandra Arancibia y en este video vamos a ver qué son los géneros literarios. Bueno, género viene del latín genus y significa familia, clase, tipo. Los géneros literarios son una clasificación dentro de la literatura, ¿no? Es un conjunto de textos que tienen ciertas características comunes que hace que los diferencien de otros textos. Tradicionalmente teníamos tres géneros literarios. Estaba la narrativa, la lírica y la dramática. Pero actualmente a estos tres que acabamos de mencionar se suma el ensayo. Vamos a ver cada uno de ellos. El género narrativo se caracteriza por la presencia de un narrador que cuenta hechos que les suceden a personajes en tiempos y espacios determinados. En este punto es muy importante no confundir autor con narrador. El autor es una persona real que se dispone a escribir un texto. En este caso vamos a decir texto literario porque estamos en el ámbito de la literatura. Mientras que el narrador podemos decir que es un personaje dentro de la ficción que ha sido inventado por el autor para que cuente la historia. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos que podemos tener un autor de 50 años, 60 años, hombre, y que decide que su historia la va a contar un niño o una niña de 10, 12 o 15 años, un adolescente. O al revés, ¿no? Puede ser una mujer que decide que la historia la va a contar un hombre. O un gato, también puede ser, ¿no? Bien, continuamos. Cuando el narrador habla en primera persona puede ser un personaje protagonista, ya que va a contar lo que le pasa a él mismo. O también puede ser testigo, va a relatar lo que vio que le sucedió a otro. En ambos casos participa de los acontecimientos. En cambio, podemos tener también un narrador en tercera persona que no interviene en los hechos. Es lo que conocemos como narrador omnisciente. Conoce lo que pasa, lo que sucede, lo que piensan y sienten los personajes, pero no está dentro de la historia, ¿no? Cuenta desde afuera. Acá en este cuadro les he puesto las distintas clases de narradores. Decíamos, un narrador omnisciente va a saber, el grado de conocimiento tiene que ver con lo que sabe el narrador. Si sabe lo mismo, más o menos que los personajes. En el caso del narrador omnisciente, el grado de conocimiento es mayor, ¿no? Él sabe más que el personaje y va a narrar en tercera persona gramatical. Recordemos que las personas gramaticales son yo, tú, él. Bueno, la tercera persona es él o ella. El ejemplo que tenemos aquí dice, ahora, cuando golpeaba la puerta por tercera vez, miraba por el ojo de la cerradura, sin alcanzar a ver, o paseaba enfurruñada por la azotea. Julia se daba cuenta de que debía haber actuado días atrás, desde el mismo momento en que descubrió que su hermano le ocultaba un secreto, antes de que la familia tomara cartas en el asunto. Bien, lo que vemos entonces aquí es un narrador en tercera persona. Fíjense que dice, cuando golpeaba, esta es una marca de tercera persona del singular, miraba y después también ya hace referencia al nombre. Entonces, cuando golpeaba la puerta por tercera vez, él ya sabe todo lo que ocurrió y también lo que sentía o lo que pensaba el personaje, porque nos dice, Julia se daba cuenta de que debía haber actuado antes. Bien, vamos ahora al narrador protagonista, que va a saber lo mismo que el personaje porque es a él a quien le ocurren los hechos. Cuenta, como es protagonista, cuenta en primera persona. El ejemplo que tenemos. ¿Cómo envidiaba a los chicos del arroyo que podían jugar al valero o ir a la calecita? Yo recuerdo que tenía que jugar al valero sin bola
con el palo únicamente, y Manuel al lado mío dar vuelta a la bola, pero con la mano izquierda. La única vez que fui a la calecita al intentar sacar la sortija, le desprendí un ojo al calecitero. Bueno, en este punto yo sé que es necesario aclarar qué es el valero, tal vez algunos saben lo que es el valero, y también qué es esto de la calecita y el calecitero. Bueno, en primer lugar, el valero es un juego que era de madera y tenía una piola y una bola, ¿no? Entonces, la maderita tenía, perdón, la bola tenía un orificio que tenía que encastrar justo en la maderita. Entonces, bueno, los chicos se divertían con ese elemento, ¿no? Con ese juguete. Y la calecita es esta calecita que a veces vemos en los parques infantiles, parques de diversiones, que tiene caballitos. Y acá en Mendoza era muy común que en el Parque General San Martín estuviera en la calecita que hay en el parque, del lado de afuera, un calecitero, le llama acá el cuento, una persona que tenía una sortija, ¿no? Tenía un elemento que lo movía y ese elemento tenía en el extremo una sortija. Entonces lo iba moviendo y mientras daba vuelta la calecita, los niños tenían que intentar sacar esa sortija. Quien sacaba la sortija ganaba una vuelta gratis. Entonces acá lo que nos dice el narrador, que es protagonista, que él recuerda que, bueno, se lamenta porque eh, envidiaba a los chicos que iban al arroyo y podían jugar al valero, porque él no tenía valero y recuerda que jugaba al valero sin bola, solamente con el palo, y bueno, y que Manuel a su lado daba vuelta la bola, pero con la mano izquierda. Y también menciona la calecita y que cuando quiso sacar la sortija le desprendió el ojo al calecitero. Bueno, vamos ahora al narrador testigo, que va a saber menos que el personaje porque solamente relata lo que él conoce, lo que él ve, perdón. Este narrador testigo puede relatar en primera o en tercera persona. Veamos el ejemplo de primera persona. Dice, vi a mi amor cuando subía con la olla en la mano. Al llegar al extremo de la escalera, apoyó el recipiente en el techo del baño. Pasó ella misma al techo y lentamente fue vertiendo el agua dentro del tanque. Bueno, acá vemos que narra en primera persona, ¿sí? Yo vi, bueno, y va relatando solamente lo que él vio que hizo su amor. Ahora, el narrador en tercera persona, que también es testigo, el muchacho no hizo comentarios, dio otro golpe en la caja y un momento después el trabajo estaba concluido. En el interior de su lúgubre tienda de armarios desocupados, el señor Benjamín se puso el saco, luego se puso un sombrero de paja tejida, atravesó la calle protegiéndose de la llovizna con un paraguas y llamó a la ventana de la casa de enfrente. Lo único que leemos acá es lo que, o lo que cuenta el narrador, es lo que él vio. No, fíjense que la diferencia grande que hay es que el protagonista cuenta lo que a él le pasó. El testigo cuenta lo que él vio, ¿no? En primera persona, vi a mi amor que hizo esto. Y en tercera persona, él, sí, el muchacho hizo esto, esto y esto. Y el narrador omnisciente es aquel que conoce todo lo que pasa en la historia, incluso lo que piensan y lo que sienten los personajes. Bueno, continuamos. El género lírico es aquel que expresa sentimientos, es evocación y recuerdo, belleza, misterio, ritmo, tiene musicalidad. Ejemplos: amor eterno. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Esta poesía es de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es lo que vemos? Vemos
que, bueno, está escrita en versos, que tiene musicalidad, tiene rima. Fíjense, la rima en este caso es asonante. Podrá nublarse el sol eternamente. Esto, bueno, por una cuestión de disposición de la diapositiva me ha quedado cortado, pero esto va acá al lado. Podrá acercarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Yo les decía, la rima es asonante porque riman los versos pares. Ar con al, ¿sí? Este es el primer verso, este es el segundo. Ya lo voy a arreglar en la diapositiva para dejárselas bien a continuación del video. Bien, vamos a un ejemplo de una poesía para niños. Consejos para un conejo. Este es de Silvia Schuher. Y dice, frente al espejo, el conejo Alejo se vio muy viejo. Flor de complejo se agarró el viejo conejo Alejo. Aquí va un consejo para conejos, que en los espejos se vean viejos. Lo que aconseja la moraleja son menos quejas y una coneja. El género dramático ha sido concebido para ser representado. Las acciones se definen a través de los diálogos de los personajes y también por las acotaciones que vemos en el texto teatral, que se concretan en gestos, movimientos, vestuario que llevan los actores, en la música, la escenografía, y generalmente los vemos escritos en el texto teatral entre paréntesis y a veces aparece en cursiva o bastardilla. El género, bueno, ejemplos no les he puesto, ejemplos del género dramático, pero podemos pensar en cualquier obra de teatro que ha sido pensada para ser representada, ¿no? Primero tenemos el texto teatral, aquel en el que leemos el nombre de los personajes y qué es lo que dice. Hamlet, Romeo y Julieta, de Shakespeare, La casa de Bernarda Alba, La tercera palabra. Bueno, tenemos muchos textos que pertenecen al género dramático, pero siempre tenemos que pensar este género como concebido, pensado, valga la redundancia, para ser representado en un escenario con actores, con un director que les va marcando a los actores cómo tienen que interpretarlo, si bien esto lo vemos también en las acotaciones como dijimos anteriormente. Bueno, y por último, el género ensayístico. Este género es interpretación de un tema. Puede ser humanístico, filosófico, político, social, cultural, etc. No tiene voluntad de usar un aparato documental de manera libre y asistemática y con voluntad de estilo. ¿Qué pasa? Lo que vemos es que hay mucha libertad en el estilo, en la forma de escribir un ensayo. Y puedo escribir un ensayo sobre diferentes temas sin necesidad de documentarme mucho, ¿no? De hacer una gran investigación. Ortega y Gasset dice que es la ciencia sin prueba explícita. Eduardo Gómez de Vaquero dice que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía, y también hace excursiones de uno a otro reino, ¿no? De la didáctica, esto de querer enseñar, explicar, a la poesía. ¿Por qué? Porque utiliza muchos recursos propios del género lírico, como la metáfora, la comparación, personificación. ¿Qué más tenemos? Tenemos imágenes sensoriales. Eugenio Dors dice que es la poetización del saber. Las características: tema libre, elogio, vituperio, exhortación, estilo sencillo, natural, amistoso, subjetividad. La charla es personal y expresa estados de ánimo. Se mezclan elementos, citas, proverbios, anécdotas, recuerdos personales. No tiene un orden preestablecido, se divaga, es asistemático. La extensión del ensayo es variable y va dirigido a un público amplio. Bien, con esto cerramos entonces el tema de los géneros literarios.